Bien, amigos televidentes, tal y como habíamos anunciado, tenemos esta noche con nosotros una persona para mí muy especial porque la conocí cuando era estudiante. De hecho, fue una muy buena estudiante y tenía con ella una relación de esa que uno desarrolla en los hospitales, con gente que de alguna manera le recuerda algo. Y a mí ella me parecía como una actriz de cine y yo siempre vivía relajándola con eso. Entonces, bueno, pasó el tiempo, ahí vino la pandemia, yo dejé los hospitales, ella se fue a estudiar fuera del país, hizo una especialidad y vino acá. Y resulta que la joven es mocana, de pura cepa, ni modo, y ha estudiado una especialidad que ella va a ejercer aquí en Moca con el objetivo de resolverle problemas a la gente. Y una especialidad que no está muy manoseada, no hay mucha gente, porque en Moca 3, 4 torrinos hay. Y entonces ella viene a reforzar esa playa de jóvenes valiosos que han llegado acá para ayudar a resolver los problemas en el área de otorrinolaringología. Entonces, ella estudió en el Colegio Educare, aquí en Moca, hizo sus estudios en UTESA, en la Universidad Tecnológica de Santiago de Medicina, y luego se fue a Cuba a especializarse en otorrinolaringología. Y en Cuba ella tuvo una muy buena formación porque estudió otorrinolaringología en el Hospital Joaquín Albarrá de La Habana, Cuba, pero luego hizo una subespecialidad en cirugía oncológica en el Hospital Nacional de Oncología de Cuba. Y entonces ella está aquí con nosotros. Vamos entonces a dejar que sea ella quien haga su autopresentación, que nos va a decir su nombre, de dónde proviene y dónde está ubicada. Vamos a ver, doctora. Muy buenas noches, doctor Pichardo. Muchas gracias por la invitación antemano. Mi nombre es Milis Peralta y bueno, como usted bien lo dijo, soy mocana y bueno, estoy aquí al servicio de la población. Trabajo en el Instituto de Especialidades Médicas, Moca, nuestra casa. Sí. Y bueno, como otorrinolaringóloga, como muy bien lo dijo el doctor, y cirujana oncóloga de cabeza y cuello. Bien, vamos entonces a ir desmenuzando eso. Lo primero es, el área de otorrino es un área muy amplia. Si ustedes saben, amigos televidentes, nos estamos refiriendo a especialistas que tienen que ver con asuntos de nariz, con asuntos de oído, con asuntos de garganta. Entonces ellos tienen un área bastante amplia y ven tanto niños como adultos, ¿eh? Sí, miramos niños, miramos pacientes adultos también. Bien. En el área de otorrino, doctora Peralta, ¿cuáles son las patologías con las que ustedes más frecuentemente se enfrentan? Es decir, ¿cuáles son las cosas que ustedes más ven en tu experiencia, ya en tu formación? Cuba y República Dominicana tienen características más o menos parecidas, así que los problemas de Cuba probablemente sean los mismos problemas que se vean por acá. Entonces, aunque yo creo que ellos fuman más que uno, creo que ellos, ¿verdad? Ellos fuman más que uno. Sí, fuman más. Fuman más, por lo cual ahorita vamos a hablar de los problemas del cigarrillo y el área de otorrino, que también me toca algo a mí. Entonces, ¿cuáles son los problemas que ustedes ven más de esa área, del área de ustedes? Bueno, los problemas que recurrentemente tratamos son las amigdalitis principalmente. Esas amigdalitis que ocurren principalmente en los pacientes infantiles, dígase los niños, rinitis alérgicas, rinosinusitis, como ya está estipulado hoy en día, infecciones del oído, dígase otitis, tanto externas, medias y del oído interno también. Podemos encontrar algunas patologías, incluyendo enfermedades que tienen que ver con el equilibrio del paciente, manejando nosotros varios en varios sentidos, dígase la audición, el olfato y también el sentido del gusto. Y como no, también manejamos nosotros también patologías oncológicas, que como usted lo dijo, más adelante podemos hablar un poco de ellas, que a veces desconocemos un poco, o sea, quizás yo no en mi área, pero bueno, aquí estamos para aclararle
quizás alguna que otra duda a la población que quizás no está muy orientada en cuanto al cáncer de cabeza y cuello. Muy bien. Anteriormente, Peralta, yo recuerdo porque yo fui parte de eso, se usaba mucho la cirugía de garganta, yo creo que más que ahora incluso, porque no contábamos primero con los conocimientos y segundo con los medicamentos, con lo que hoy en día se cuentan. Entonces yo recuerdo, sí, antes, de hecho yo mismo a la edad de 7 años recuerdo todavía no tengo Alzheimer, me operaron de amígdalas y como que antes yo veía que las indicaciones para hacer cirugía de amígdala eran como más frecuentes, diría yo. Hoy en día, ¿a quiénes se le indica cirugía de amígdalas? Bueno, principalmente ya han cambiado las indicaciones, por así decirlo, porque antes habían indicaciones tanto absolutas como indicaciones relativas, pero ahora tenemos en gol estándar principalmente a los pacientes con síndrome obstructivo de apnea del sueño, aquellos pacientes que se les dificulta la respiración, que siempre viven irritables, que al día siguiente tienen falta de concentración, dígase pacientes infantiles, pero como no, también hay pacientes adultos que a veces presentan estos síntomas y ya estaríamos hablando de una etapa crónica, por así decirlo, en esos pacientes ya adultos que no fueron tratados en su infancia. Pero los adultos, las indicaciones, ustedes, o sea, porque yo no sé cómo anda la cosa ahora en ese sentido, pero yo recuerdo que ya de adulto, como que si se tratan adecuadamente cuando están indicados los antibióticos, claro, esas infecciones por faringoamigdalitis bacterianas que anteriormente o se trataban mal o, bueno, se trataban mal, la más de las veces, maltratadas, ¿verdad? Ajá. Entonces ahí venía la cronicidad y entonces la hipertrofia y todo ese tipo de cosas le causaban mucho problema. Entonces ahí sí indicaban la cirugía. Claro, ya en ese caso, porque era maltratada, pero con los avances y ya con el buen uso de los medicamentos y obviamente el conocimiento y las actualizaciones de las nuevas guías, eso en los adultos ha disminuido. Pero en los niños sí se mantiene, no por el mal tratamiento, sino de por sí, porque aparte de que es un órgano linfoide, la amígdala en muchas ocasiones hacen amigdalitis recurrente al ser bacteriana. Nosotros también, para evitar complicaciones, pese a algunos tratamientos que le hayamos colocado ya, no vemos mejoría, entonces preferimos mejor intervenirlo quirúrgicamente. Sí, yo he visto mucho, porque me toca algo de eso, he visto mucho que en los niños, sobre todo esos niños que las madres dicen, doctor, pero ese muchacho no le quita la gripe, el muchacho está todos los meses. Digo, oiga, doña, espérese, déjeme ver. Cuando uno se detiene a hacer una buena historia al paciente, lo primero, y luego de que tú haces estudios y te das cuenta que puede tener una hipertrofia de amígdala, una hipertrofia de adenoides, y entonces el muchacho a cada rato está mortificando a los papás y entonces le deforma la cara, le da problemas con el sueño, le da problemas de autoestima incluso. No se concentra en la escuela. No se concentra en la escuela. Está irritable, no come, no crece, entonces... Exacto, entonces ahí hay que operar, ahí ¿verdad? hay que operar. Y entonces habitualmente yo veo, para ver cómo tú orientas a la gente en ese sentido, que muchas veces ustedes se llevan todo eso por ahí, vamos a decir, amígdala, adenoides, se va todo y ahí ya muerto el perro y se acabó la rabia. Bueno, sí, en muchas ocasiones estos pacientes no solamente tienen hipertrofia de amígdalas, sino que también tienen hipertrofia de otro tipo de amígdalas, que son las adenoides. Esas son otro tipo de amígdalas que nosotros que tenemos, principalmente los niños. Ya después ellas van en resolución. Pero en estos niños, como lo decía anteriormente, que están irritables, principalmente ellos que presentan ronquidos, que duermen con la boca abierta, a veces tienen cialorrea o babeo, por así decirlo, y obviamente tienen por la mala ventilación, por las fosas nasales, entonces también hacen otitis recurrente y, como no, también hacen amigdalitis. Por lo tanto, hay que hacer una curación local, locorregional, por así decirlo, eliminar las amígdalas, eliminar las adenoides, e inmediatamente se van a ir eliminando las enfermedades que van arropando a ese niño, como son las otitis, en ese caso, que son muy recurrentes en ellos.
Bien. Tú sabes también, Peralta, que una de las cosas que a nosotros, yo he estado luchando mucho con eso, bueno, desde que yo estaba en el hospital, en las entregas de guardia, tú recuerdas, y ahora en estos días estuvo la infectóloga por acá, la doctora Aranza Rodríguez, que hizo unas muy buenas acotaciones al respecto. Y tú te recuerdas cuando estábamos en una conferencia donde nos juntamos allá, claro, que estábamos hablando sobre eso, es la tendencia que tiene mucha gente a estar utilizando antibióticos ante cualquier situación de dolor de garganta. Ante cualquier situación de dolor de garganta que ellos estiman que hay una amigdalitis, o incluso médicos de atención primaria sobre todo, que estiman que hay una amigdalitis, inmediatamente, sin preguntar mucho, sin hacer muchas averiguaciones, por su cuenta, si son pacientes se automedican y van a la farmacia sobre todo, y piden, vamos a ponerle el nombre, acitromicina. Y se dan sus viajes, sus 3, 4 acitromicinas o la dosis que ellos entiendan que tienen que tomar. Y hemos estado señalando que eso es una mala práctica. Sí, claro. A ver que tú nos dices algo al respecto con relación a eso. Bueno, yo corroboro con usted, es una mala práctica porque en muchas ocasiones, o sea, hay enfermedades que son agudas, hay enfermedades que son crónicas, hay enfermedades que son virales, hay que son inflamatorias y hay que son bacterianas. Se dan antibióticos cuando estamos frente a una enfermedad bacteriana. Si estamos frente a una enfermedad viral, no hay por qué dar antibiótico-terapia. Hay otras opciones que nosotros utilizamos y usted más que nadie es el especialista más en eso de neumología, dígase una buena hidratación. Hay otras opciones como para permeabilizar la vía aérea, incluyendo los sprays nasales, pero no hay por qué entrar en lo que es la resistencia bacteriana que hoy tenemos arropándonos, por así decirlo, a toda República Dominicana, que hasta en los colmados, claro, o sea, cualquier persona es capaz de vender un antibiótico de manera deliberada. Dígase, hay personas que por no irnos tan lejos, para un dolor de cabeza, para una cefalea, han utilizado penicilina. Entonces, obviamente, cuando ya van a utilizar una acitromicina, cuando verdaderamente están frente a una infección bacteriana, o sea, el paciente ya no le hace nada a eso. Obviamente voy de acuerdo con usted de que no debemos utilizar acitromicina en todas las ocasiones que el paciente esté enfermo de la garganta, porque hay ocasiones que es viral y debe dirigirse a un especialista para entonces nosotros darnos cuenta, según las analíticas, ya que el 90% del diagnóstico está con la historia clínica del paciente y el 10% entonces con los exámenes complementarios. Entonces hay que tener un poco más de cuidado con eso. Una cosa, Peralta, a propósito de este tema que estamos hablando de vías respiratorias, aquí, vía alta, que ustedes manejan mucho, nariz, garganta y eso, se ha ido como nuevamente rescatando, lo he visto en algunos artículos, personalmente también lo hago a veces. No sé qué opinión te merece a ti el uso de los vapores. Es decir, los vapores inhalantes, como dicen el remedio de la abuela, no es más que calentar agua. Mucha gente le gusta echarle. Hay mucha gente que le gusta echarle eucalipto, que menta, que no sé qué, mentol y todo lo demás. Yo, cuando me ha tocado usarlo, siempre le digo a los pacientes, oye, vapor húmedo nada más. Tú metes la toalla, la cosa esa para concentrarlo y vapor húmedo, no me le eches nada ahí, porque claro, lo más que te puede irritar. Entonces, ¿qué utilidad le encuentran ustedes, si es que la tienen, a los vapores en determinadas situaciones de obstrucción acá de vía alta? Bueno, hay veces que el paciente está cursando con una rinitis o inflamación, dígase de la mucosa nasal, o una sinusitis, ya hablando de infección de las cavidades o senos paranasales. En esas ocasiones nosotros indicamos lo que son spray nasales, si estamos hablando de sinusitis, antibiótico-terapia, entre otras cosas que podrían incluir el tratamiento de vaporizaciones, por así decirlo. Sin embargo, no nos brinda demasiada utilidad más que el desprendimiento, por así decirlo, del moco. Me gusta indicarlo de una manera que también el paciente se coloque una toalla en la cara
debido a que también podemos tener otras complicaciones si el paciente no sigue nuestros consejos como tal, como médico, nuestras indicaciones de colocarse la toalla, de no irse a ver si está en un lugar frío o a un lugar caliente para evitar complicaciones como sería una parálisis facial, que entonces no puede ser mejor, o sea, no puede ser peor el remedio, perdón, que la enfermedad en ese caso. Pero voy de acuerdo, sí, con las vaporizaciones, aunque no la utilizamos con tanta frecuencia, por lo menos yo. Yo sí recuerdo antes que una de las indicaciones que uno más la utilizaba, antes que llegaran ustedes y que los otorrinos pues ya tomaran el lugar que le corresponde, era en laringitis. Cuando el paciente tenía ronquera, esa ronquera, sobre todo la gente con virus o los que usan excesivamente la voz, los profesores, los tutores y la que hacen mucha bulla. Exactamente. Entonces a esa gente yo sí recuerdo que le recomendábamos, oye, no hable 4 o 5 días, no me hable nada, Gargarito. Y coge los vapores, y cógeme los vapores de esta manera. Y la mayoría de las veces respondían muy bien, porque el reposo de la cuerda vocal, cuando tú dejas que ella esté tranquila y ella se desinflaman, lógico, y entonces vuelven. Ahí era muy útil, no sé qué experiencia tienen ustedes ahí en ese sentido. Esa experiencia que nosotros tuvimos por lo menos allá en Cuba, y bueno, aquí también nos parecemos bastante en ese sentido de a veces la desobediencia, de que a veces le decimos no hable mucho, un reposo por 3 o 4 días, gargarismos, más que las vaporizaciones. Las vaporizaciones sí las utilizamos más y la seguimos utilizando para patologías nasales, más que todo. Pero sí es muy útil, o sea, también para las laringitis que vienen por el mal uso de la voz, por así decirlo. Sí, la ronquera, para que el público lo entienda. Sí. La ronquera esa que la gente tiene a veces por mal uso excesivo de la voz o por virus, cuando están tosiendo mucho. Sí, sí. En fin, en esos casos sí son útiles, ciertamente. Bueno, hay una situación, ya ciertamente los problemas de amígdalas, los problemas de nariz. Bueno, con los problemas de nariz sí quería hacerte una pregunta, a ver cómo tú orientas a los amigos televidentes. La gente, sobre todo últimamente he visto como una cierta tendencia, sobre todo en las mujeres, en los hombres también. Hay mucha gente, yo recuerdo, me lo dijeron una vez en una charla de un otorrino en Santiago, porque ni siquiera fue porque lo había estudiado en la universidad, pero sí recuerdo que ella y dio la referencia, que hay una buena parte, un porcentaje alto de la población que tiene una desviación del tabique nasal. Sí. Es decir, que normalmente tiene su tabique desviado. Y ya eso, hay alguna gente que eso le crea problemas de autoestima. Sí. Y hay alguna gente que le crea problemas físicos. Es decir, a lo que tiene una desviación muy prolongada, lógicamente, si tú tienes una desviación muy prolongada, el aire por ahí no va a pasar bien. Obviamente. Pero hay otra gente que como que no le preocupa mucho que el aire pase bien o no, sino que le preocupa la estética. Sí. Y entonces yo quiero, una nariz perfilada y todo lo demás. Entonces, con relación a eso, al tabique, ¿ustedes hacen cirugías de tabique para corregir esas desviaciones que pueden tener los pacientes que le puedan dar problemas físicos, como ya hemos hablado? O también estos problemas de autoestima, que quieren tener una nariz perfilada, quieren tener una nariz derecha. ¿Cómo es eso? A ver, sí, claro. Existen varias patologías que pueden provocar desviación del septum nasal. De hecho, hay desviación del tabique congénita. Hay desviaciones que son por riña, personas que han peleado, sí. Lamentable el caso, lo hemos visto en muchas ocasiones, muy frecuente. Y también hay pacientes que son riníticos y que se manipulan mucho las fosas nasales, la nariz, y también ellos mismos se provocan de cierta manera la desviación. De manera que nosotros, claro, como otorrinolaringólogos, corregimos, o sea, esa desviación de manera quirúrgica. Hay pacientes que no tienen ningún trastorno funcional, dicen ellos, pero todos los que tienen una desviación del septum nasal, de cierta manera, tienen trastorno con la función de la nariz, que es una respiración donde las dos fosas nasales estén permeables.
Entonces, en ese caso, bueno, hay pacientes también que sí, como usted decía, quieren la nariz más perfilada y todo eso. Ya hay otra subespecialidad encargada de eso, como es la cirugía plástica facial. Y cómo no, nosotros también podemos hacer un pequeño arreglito, por así decirlo. Pero sí, nosotros, o sea, el tabique desviado, o sea, lo ponemos en su lugar y mejoramos sobre todo o sea, el flujo del paso del aire, la función de la nariz como tal. Ya. Una pregunta que yo quería ver tu opinión al respecto, porque la verdad que yo te confieso, y le confieso a usted, amigo televidente, que no he encontrado artículos, tampoco le he caído atrás mucho, pero sí lo vi, el otro día vi algo y entonces quería traerlo aquí a colación. Y es con relación a los, ¿cómo se llaman estos inhaladores? ¿Has visto estos que son? Que Mentolatum y exactamente, eso. que no es que sean los spray nasal, sino Sí, yo sé. unos inhaladores así como el Vicks y esas cosas. ¿Has visto? Sí, claro. Y entonces a la gente le gusta mucho eso. A la gente la verdad que le gusta una barbaridad. Y de hecho, en estos días sí que estuve revisando, pero no el inhalador nasal, sino las fricciones que se ponen. Las fricciones, y esa sí la estuve revisando. Entonces, con relación a esto, a los inhaladores estos, ¿usted tiene algún tipo de experiencia en ese sentido? Bueno, como tal, no me gusta indicarlo, porque al igual que, o sea... Igual que la gente, escúchame, para que de una vez complemente, Sí. la gente que le gusta ponerse mentol Sí. en las fosas nasales, le gusta ponérselo, untárselo. Como todos sabemos, o sea, los médicos sabemos, los fármacos son drogas controladas. Entonces, de cierta manera, o sea, hay personas que toman malos hábitos, por así decirlo. Si no hay ninguna patología y nada que persista, al menos que no sea algo psicológico, por así decirlo, no hay por qué estar inhalando mentol a cada momento. No es necesario. O sea, porque crean quizás dependencia, al igual que hay pacientes que, aunque no estemos hablando de eso en este momento, los spray nasal también lo que hacen es el efecto rebote. Después de 4 o 5 días que el médico se lo indique, no tiene por qué, o sea, seguir utilizándolo, porque me mejoré y ya con eso yo no vuelvo más nunca al médico, y eso crea dependencia, por así decirlo. Y me parece que también eso de esos inhaladores crean dependencia como tal, doctor Pichardo. Bien. Bueno, pues nada, ahí con el asunto de la nariz. Vamos, como estamos ya el tiempo avanzando y en televisión el tiempo uno tiene que aprovecharlo. Vamos ahora a la parte que tiene que ver con cuello y oncología, que es una parte también de tu formación, tal y como lo habíamos anunciado. Y es importante que los amigos televidentes pues sepan qué tú haces en esa área, qué se puede hacer en esa área. A ver, con relación a tu formación en patología oncológica, estamos hablando de tumores, Sí. estamos hablando de cáncer de cuello. ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿En dónde es que tú te manejas mejor? ¿Qué le podemos ofrecer a los pacientes en ese sentido? Bueno, nosotros estamos capacitados para ofrecerle el servicio de cirugía oncológica de cabeza y cuello, en las cuales podemos abarcar cánceres, dígase de la garganta o amígdalas, ya que ahí abarcamos lo que es la orofaringe como sitio, subsitios paladar blando, las amígdalas palatinas, como lo dije anteriormente, la base de la lengua, y ahí ofrecemos una que otra cirugía y otras opciones de tratamiento, porque dígase que el cáncer también trata no solo la parte quirúrgica, sino también partes no quirúrgicas. Hay tratamientos con quimioterapia, con radioterapia, y hay tratamientos quirúrgicos, diferentes técnicas en ese sentido. Sin embargo, también hay patologías o cánceres en las fosas nasales. Tenemos los melanomas, los carcinomas vasocelulares y, bueno, no menos importante, el carcinoma epidermoide. Y dicho sea de paso, el carcinoma epidermoide, que representa prácticamente epidemiológicamente el 90% o más del 90% de todos los cánceres a nivel de cabeza y cuello. Y principalmente vimos mucho cáncer de cabeza y cuello a nivel de la laringe. Por lo tanto, hay varias opciones de tratamiento en la laringe, dígase en las cuerdas vocales, donde podríamos ofrecerle radioterapia,
pero también hay otras etapas, o sea, radioterapia en etapas iniciales, pero hay otras etapas, dígase un estadio más avanzado, donde le podríamos ofrecer cirugía como laringectomía total. Pero lo más importante, y ahí quería oír tu opinión, pero darte también un tip. El asunto, señora, del cáncer de laringe es la prevención. No, por supuesto. Y entonces, aprovechando que ella está aquí, y como es un área que me toca mucho, porque sucede, amigos televidentes, que uno de los principales factores de riesgo para ese tipo de cáncer es el tabaco. Claro. Es el tabaco. Entonces, el cigarrillo es uno de los principales factores de riesgo. Hay otros, pero ese es el principal factor de riesgo. Entonces, eso sí que es importante, al tenerla ella aquí ahora, ella que está hablando del tema, reiterar nuevamente la importancia de no fumar. Y no fumar el tabaco, que ya lo tenemos seguro porque lo hemos estudiado mucho. Pero el vapor, que todavía no lo hemos estudiado porque hay que ser honesto también. Pero el vapor es lo más probable, que cuando se sigan los estudios epidemiológicos longitudinales a largo tiempo, lo más probable es que se va a meter ahí. Claro, lo más probable es que se va a meter ahí. Y entonces ahora, como están promoviendo que no, que para sustituir el cigarro, que vamos a coger el vapor, eso ténganlo muy en cuenta, eso que está hablando la doctora. Claro. Cáncer de laringe, cáncer de garganta. Y entonces, ustedes recuerdan, o han visto por ahí a gente que en estadios no tan avanzados, ¿verdad? Que ustedes pueden salvar, o sea. Claro, podemos realizar microcirugías laríngeas, dígase cordectomías. Hay varios tipos dependiendo de qué tan avanzado esté el cáncer. De hecho, podemos realizar microcirugías laríngeas en patologías benignas, dígase pólipos, dígase nódulos, que también provocan disfonía y que por lo cual podemos hacer diagnóstico diferencial para un cáncer. Por eso es tan útil nosotros realizar una buena anamnesis y estudios también importantísimos como es la nasofibroscopía para mirar ahí. Exacto, ver directamente ahí. Exacto, ver qué hay, porque hay veces que escuchamos, sí, estoy ronco, doctor, hace 3 meses, hace 6 meses, es más, hace 15 días. Pero no he mejorado con ningún tratamiento médico. Entonces, bueno, vamos a hacerle otros estudios, dentro de ellos la nasofibrolaringoscopía, que nos aporta, o sea, una buena visibilidad de las cuerdas vocales. Nos dice es como un aparato que lo entra por la nariz. Por la nariz, y entonces lo llevamos hacia la laringe. Ahí miramos la movilidad y todo eso. También otras patologías como lo es el tiroides, enfermedades del tiroides, cáncer de tiroides, hay cáncer papilar de tiroides, entre otras histologías. También patología de las glándulas salivares. Dígase parótida, glándula submaxilar y como no también cualquier nódulo en el cuello o ganglio en el cuello, entonces nosotros podemos realizar exéresis también para biopsia y bueno, cuando así lo decida prácticamente el curso natural de la enfermedad, según la etapa en que esté la enfermedad, entonces si necesita o no vaciamiento, sea unilateral o bilateral del cuello, entonces también estamos capacitados para realizar. Bueno, doctora, la verdad que ha sido bastante interesante la conversación con la doctora Peralta. La doctora Peralta, nosotros, ya les digo, la conozco desde hace mucho tiempo, fue mi alumna, y con ella mantuvimos una relación muy cercana, de mucha checha y esas cosas, porque yo decía que ella parecía mucho una actriz de cine, que bueno, ustedes saben que yo soy muy fanático con el cine, y ella veo que ha estado haciendo sus estudios en Cuba, ya ustedes ven lo bien que ella se desenvuelve en estos temas y lo que ella hace en su especialidad. Ella está ubicada en el Instituto de Especialidades Médicas, en el edificio profesional, en el 4º nivel, específicamente en el consultorio 407. Ahí estamos a su orden para servirle. ¿Por qué horario? Bueno, los martes y jueves de 8 a.m. a 12 p.m. y lunes, miércoles y viernes de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Perfecto. Bueno, ya ustedes ven, amigos televidentes, donde está, pueden conseguir a la doctora Peralta, otorrino, del Instituto de Especialidades Médicas en la 4ª planta. Y como ustedes ven, ella maneja una amplia gama de temas del área, por lo cual ustedes pueden tener la seguridad de que va a estar en muy buenas manos. Gracias, doctora, por estar con nosotros. El tiempo en televisión es un tirano. En una próxima ocasión tendremos más oportunidad de tratar otros temas que hemos dejado en el aire hoy, porque lo importante es que la gente vea y conozca los nuevos valores que tiene Moca en las diferentes especialidades. Amén. Así que gracias. Muchas gracias a usted, doctor Pichardo.